Bueno, en este conflicto con Donald Trump, primero quiero aclarar que por supuesto que estoy 100% del lado de México y repruebo las bravuconadas de Trump. Sin embargo, me parece que hay dos cosas que debemos destacar. La primera es que el gobierno mexicano tendría que explicar por qué les preocupa tanto que lo que está exigiendo el presidente electo de Estados Unidos es que se combata al crimen organizado, porque lo que ha planteado Trump, repruebo las formas y sus bravuconadas, y reitero que estoy del lado de México, pero lo que él ha planteado es que se impondrán aranceles si México no combate a los criminales, si México no combate al crimen organizado. ¿A qué le teme México? ¿Por qué el gobierno mexicano se niega a declarar de manera frontal que va a atacar al crimen organizado y que va a resolver el problema de violencia que tenemos en el país? Esa sería la primera reflexión y creo que el gobierno lo tiene que explicar. La segunda, otra vez, reprobando las bravuconadas de Trump, me parece muy poco profesional y muy poco inteligente la respuesta del gobierno mexicano de decir que si ellos nos ponen aranceles, nosotros les vamos a doblar la apuesta también poniéndoles aranceles. Por favor, eso no es inteligente y no es profesional, porque es en un terreno en el que tenemos todo que perder y muy poco que ganar. No pierdan de vista que nosotros a Estados Unidos le exportamos el 80% de lo que vendemos a otros países del mundo, 80%. En cambio, ellos a México nada más le exportan el 15%. Y peor, si lo ven como tamaño de la economía, como proporción del PIB, el 30% de nuestra economía, de nuestro PIB, son exportaciones a Estados Unidos. Y en cambio, de Estados Unidos a México solo representa el 1% del PIB de Estados Unidos. Es decir, en materia de aranceles, el golpe a nosotros nos duele 30 veces más que a ellos. Por eso digo que es poco inteligente y poco profesional encontrar la solución en doblar la apuesta imponiendo aranceles de regreso. Creo que algo mucho más inteligente sería tomarle la palabra al presidente electo de Estados Unidos y decirle: muy bien, vamos a combatir al crimen organizado, pero vamos a hacerlo de manera conjunta. Vamos firmando un tratado en esa materia, porque las armas con las que asesinan los cárteles mexicanos vienen de Estados Unidos, porque los dólares con los que se financian estas organizaciones vienen de Estados Unidos y ciertamente la droga cruza de aquí para allá. Entonces, trabajemos de manera conjunta, con inteligencia, con investigación, para mapear a las organizaciones criminales, para desmantelar a las organizaciones criminales y para pacificar al país. Eso por el lado de la seguridad. Y la segunda exigencia, que es ordenar el tema migratorio, pues también tomémosles la palabra y exijamos más visas de trabajo para los mexicanos que quieren ir a trabajar a Estados Unidos, que lo quieren hacer de manera segura, que lo quieren hacer de manera temporal, sí para ganar dinero y sostener a sus familias, pero sin tener que arriesgar su vida cruzando a la suerte, quedando su vida en manos de los polleros. Entonces, me parece que el gobierno mexicano se está equivocando en la respuesta. Doblar la apuesta en materia de aranceles es francamente suicida. Lo que tenemos que hacer es tomarles la palabra. ¿Qué nos están exigiendo? ¿Combatir al crimen organizado? Hagámoslo, no nos resistamos. ¿Qué más nos están exigiendo? ¿Ordenar la migración? Bueno, pues exijamos visas de trabajo y vamos ordenando la migración en beneficio de nuestros paisanos. ¿Alguna otra cosa? ¿Ha trascendido que se está investigando a Jorge Romero por posibles irregularidades en algunas cuentas bancarias de él y de sus familiares? ¿Usted ha mostrado su apoyo a Jorge Romero? ¿Qué decir de esta acusación? No hay ninguna información al respecto. Me parece que eso no es más que pues, una especulación irresponsable. Es falta de conocimiento la actuación que tuvo la presidenta, falta de conocimiento diplomático y político. Me parece falta de profesionalismo y me parece irresponsabilidad. Me parece que no se está actuando con inteligencia, porque doblar la apuesta en materia de aranceles con un país al que tú le exportas el 80%, cuando ese país solo te exporta el 15%, cuando las exportaciones a ese país representan el 30% de tu economía y a ellos solo les representa el 1% de su economía, pues es absurdo pelear en ese terreno. Me parece que más bien lo que tenemos que hacer es tomarles la palabra, hacer judo con su propia fuerza. ¿Qué es lo que están exigiendo?
que combatamos al crimen organizado, bueno, pues vamos haciéndolo de manera conjunta y que ellos también se responsabilicen de las armas que mandan a México, de los dólares que entran a México y hagamos un esfuerzo conjunto para combatir a las organizaciones criminales y para pacificar al país. ¿Qué más nos están exigiendo? Ordenar la migración, les tomamos la palabra. Que pongan a disposición visas de trabajo para que nuestros paisanos puedan ir a Estados Unidos a trabajar de manera ordenada, en un ganar-ganar. ¿Le conviene a las familias mexicanas? Pues claro que mejoran los ingresos, pero también le conviene a la economía de Estados Unidos, que hoy no tiene suficientes personas en la fuerza de trabajo. Creo que hay mejores maneras de enfrentar esta amenaza que está planteando el gobierno de Estados Unidos. Por supuesto, repruebo las bravuconadas y las formas de Trump. Yo lo que le pido al gobierno mexicano es altura de miras, mayor inteligencia y mayor profesionalismo en la respuesta. Ricardo, ¿usted ve el riesgo de que 7 organismos autónomos desde Acción Nacional? ¿Qué va a hacer para pues, evitar esta centralización de facultades del gobierno federal? Así es, hoy se votó en comisiones, ustedes lo saben, en la mañana, la extinción de los organismos autónomos. Primero, es un despropósito para la democracia mexicana. Gracias al INAI nos enteramos de cosas que los gobiernos de todos los partidos querían ocultar. Gracias al INAI supimos, por ejemplo, lo relativo a las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, en tiempos de Felipe Calderón. Gracias al INAI supimos de la estafa maestra, este sistema de corrupción en tiempos de Peña Nieto. Gracias al INAI supimos de los actos de corrupción de Segalmex durante el gobierno de López Obrador. Entonces, extinguir al INAI es una mala noticia para la transparencia, es una mala noticia para el país. Segundo, este no es un hecho aislado. No nos confundamos, no es una ocurrencia, es parte de una estrategia que consiste en que Morena concentre el poder, lo cual nos está llevando en un tránsito franco hacia un régimen de corte autoritario. Primero, se apoderaron de la mayoría calificada aquí en el Senado con prácticas gangsteriles, ustedes dieron cuenta de ello. Segundo, eliminaron la división de poderes, tomando por asalto el poder judicial. Luego militarizaron la seguridad pública, luego la desaparición de los organismos autónomos. ¿Qué tiene todo esto en común? Acabar con los contrapesos para que Morena pueda concentrar el poder y ejercerlo de manera autoritaria. Nos están llevando hacia un régimen de corte autoritario. Es muy grave lo que está pasando y esto que se está votando de desaparecer los autónomos es un eslabón más, pero de una larga cadena de acciones que responden a la estrategia de concentrar todo el poder, de acabar con los contrapesos, lo cual sin duda nos está llevando hacia un régimen de corte autoritario. Senador, ¿usted ve riesgo de que México salga del TEMEC en un caso extremo o que tenga una negociación desfavorable para nosotros? Bueno, riesgo por supuesto, empezando porque el propio gobierno mexicano, con la reforma judicial, señaladamente con la desaparición del IFT, ha estado violando el TEMEC. Cualquiera que lea el capítulo 18 del TEMEC se va a dar cuenta que desaparecer el IFT implica una violación al TEMEC. Entonces, después nos vamos a quejar de lo difícil que va a ser la renegociación cuando Morena en las cámaras está de antemano violando el TEMEC y por lo tanto dándole argumentos a las otras partes para ellos después violarlos. Por supuesto que poner aranceles del 25% como amenaza a Trump viola el TEMEC, nada más que si el gobierno mexicano no lo respeta, ¿con qué autoridad moral va a exigir que ellos lo respeten? Sí hay un riesgo y sería una cosa muy lamentable porque es un tratado que ha generado muchos empleos. La economía mexicana requiere de ese tratado. No pierdan de vista que el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, por eso necesitamos el tratado, y que el 30% del PIB de la economía mexicana depende solamente de lo que le exportamos a Estados Unidos. Entonces el llamado es a que el gobierno asuma este reto, primero con realismo, que entendamos la magnitud del problema, y segundo, con profesionalismo, con inteligencia, con responsabilidad, para que siga habiendo este acuerdo comercial en beneficio de los tres países y en nuestro caso, pues en beneficio de las mexicanas y los mexicanos. Gracias, nos vemos al ratillo.